¿Cómo están, amigos? Buenos días. Vamos a tocar algunos temas referentes a la problemática que surge en función de algunas cosas que no están bien en este momento en el país. Primero, el nuevo Tribunal Supremo Electoral anunció que permitirá que el movimiento al socialismo participe en su calidad de partido político y que tendrá el derecho a presentar los candidatos necesarios conforme si fuera otro partido normal y regular inscrito en este momento en el país. Yo creo que lo está haciendo para, en cierta forma, pacificar el país y para no ver la forma de restringir y dejar sin participación democrática a un porcentaje que no debe ser superior al 20% en este momento del voto duro que debe quedar aún del MAS en Bolivia. Tengo mis reparos y no estoy de acuerdo que el MAS participe en estas elecciones, teniendo en cuenta primeramente que ha sido una organización política que actuó en forma criminal al cometer el fraude electoral de tal forma en que su máximo representante hoy día esté prófugo de la justicia, esté procesado por delitos electorales y un sinnúmero, en la cantidad más o menos de 39 vocales electorales de todo el país se encuentran detenidos en las cárceles del país, y se ha corroborado por el informe de la OEA de que el MAS cometió fraude en Bolivia y por eso el presidente, ahora prófugo, el expresidente Morales, se encuentra en la Argentina. A eso hay que hacer algunas puntualizaciones. Cuando se comete un delito, se inician dos acciones. Una penal, para que vaya al cumplimiento de la sanción por haber cometido ese delito. Por tanto, Evo Morales y todos los que se presentaron como candidatos para las elecciones del 20 de octubre, que fueron parte de la confabulación, conjuntamente el Tribunal Electoral, que ahora está preso, deben y merecen una sanción por haberse mofado, por haberse burlado, no solamente del pueblo boliviano, sino de la ley y todos los procedimientos constitucionales en materia de elecciones generales. O sea, en eso estamos totalmente claros. Evo Morales, aparte que por otros delitos está fuera por terrorismo, etcétera, etcétera, también está por ser un delincuente perseguido por cometer fraude electoral. La segunda parte del derecho penal, que aparte de la sanción que le correspondería la reparación del daño económico. Entonces, aquí si el MAS, y eso quiero dirigirme a los señores del Tribunal Supremo Electoral, seguramente que con seguridad la nueva directiva de los que van a velar por las nuevas elecciones del 3 de mayo están elaborando un presupuesto. El año 2019 se gastaron cerca de 60 millones de dólares solamente en 3 actos electorales. El primero, las primarias, segundo, la del 20 de octubre y tercero, la que se iba a realizar, que era la del balotaje, que estaba todo el material preparado y que ahora no sirve. Pero yo no veo por qué deba haber ese presupuesto. Si el MAS quiere participar y quiere ser parte mínima de la legalidad, que sabemos que no tiene nada de legalidad, pero que si quiere guardar siquiera el reparo de la legalidad, está en la obligación penal y moral de devolver al país la cantidad de 217 millones de bolivianos, que en cifras exactas, en dólares para hacerlo más breve, implica el monto de 31 millones de dólares que se han gastado en las elecciones del 20 de octubre. 25 de esos millones de dólares se gastaron en el país y 6 se gastaron para las elecciones en algunos países como en Argentina, como España, etcétera, etcétera. De tal forma que no puede ser que el MAS y que el Tribunal Supremo Electoral y que todos nos olvidemos que quienes hicieron gastar dinero al fósforo, que se perdió ese dinero, fue el dinero del 20 de octubre. Alguien tiene que pagar ese dinero y tiene que ser el responsable penal del hecho penal.
Entonces, si el MAS quiere participar de estas elecciones, a mi criterio, tiene que reparar y devolver lo que ha costado las elecciones del 20 de octubre, elecciones anuladas por fraudulentas. O sea, ese es un tema que debe quedar muy puntual y que debe ser parte del debate de esta semana. O sea, el MAS tiene que devolver lo que nos hizo gastar como Estado a todos los bolivianos, porque no puede venir a hacer un fraude, engañar a todos, robar las elecciones y luego volver a participar y aquí la plata se perdió y nada más. No es así. En materia penal existe una responsabilidad penal por el castigo para los delincuentes electorales y además la reparación civil, el resarcimiento al Estado Nacional del daño económico provocado. En tal sentido, no solamente los delitos deben ser por delitos electorales, sino también por daños económicos al Estado. Y si quiere el MAS participar con cualquier de sus candidatos, lo primero que tiene que hacer es devolver al erario nacional el monto de 31 millones de dólares para que este país no pueda estar siguiendo gastando dinero en tantas elecciones. Por un lado. Por otro lado, Eugenio Zaffaroni, el abogado de 80 años, que era abogado de la dictadura y luego apareció de la mafia Kirchner siendo su abogado, hoy día señaló de que va a ser la representación en Bolivia como abogado de Evo Morales. Primero, para que sea abogado de Evo Morales en nuestro país, tiene que conocer la legislación de Bolivia y segundo, tiene que estar inscrito en el Ministerio de Justicia. Ningún abogado que no esté inscrito en el Ministerio de Justicia de Bolivia puede participar de ningún acto procedimental nacional, porque primeramente tendría que presentarse en Bolivia para hacer alguna representación, de tal forma que no lo va a hacer y por tanto es otro blef, así como nos trataron de hacer ver que Baltasar Garzón, el juez que fue sentenciado por prevaricato, ha dejado de serlo, inclusive está en la nómina de ser Baltasar Garzón ministro de Trabajo para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que está causando tanta crisis al Estado español. Así que Eugenio Zaffaroni, ningún inconveniente. Pero también Eugenio Zaffaroni dijo algunas aberraciones. Dijo que Evo Morales todavía sigue siendo presidente y que hasta el 22 de enero tendría una inmunidad en su calidad de presidente. Este senil abogado, que algunos lo respetan, a mí no, a mí me parece un simple charlatán, está totalmente equivocado. Se están olvidando el artículo 169 y 170 de la Constitución Política de Bolivia, que establece que primeramente hubo una renuncia, luego hubo un abandono de funciones por parte de Evo Morales y tercero hubo una sucesión constitucional de la actual presidenta Yanine Áñez. De tal forma que no existe ningún vacío constitucional y por tanto Evo Morales dejó de ser presidente el 10 de noviembre del año pasado y no tiene ninguna inmunidad y no tiene ningún trato preferencial. Él es un ciudadano común y corriente y es un prófugo de la justicia por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, que además, dicho sea de paso, la policía argentina, Interpol, debería actuar así como actuó en el caso Nisman, en el tema de inmediatamente estar aprendiendo a Evo Morales en Argentina. Así lo quisieron hacer con funcionarios israelíes con las mismas problemáticas, con las mismas temáticas de este tema. Así que estemos claros. Evo Morales no goza de ninguna inmunidad de ningún tipo. Es un simple y triste ciudadano que tendrá algunas ventajas por el momento en la Argentina. En la Argentina ya están viviendo su propia crisis y su propio drama. Allá ellos. Entre tanto, que no se metan con nuestro país. De tal forma que yo sugiero también al Tribunal Supremo Electoral que por las consideraciones de que Argentina se quiere involucrar en asuntos internos nacionales, en asuntos internos de nuestro país, que no está cumpliendo los tratados internacionales de asilo, de refugio, que está dando más de privilegios, hasta privilegios diplomáticos, a uno que ha sido expresidente y ahora es un delincuente buscado, no debería existir elecciones en la Argentina. Estas elecciones del 3 de mayo no debían participar la Argentina porque no existe la seguridad, porque existe la injerencia del Estado argentino sobre la democracia y el Estado boliviano.
Por tanto, existe un Estado que esté interesado en hacernos daño y en articular, alterar, modificar los resultados de las elecciones para beneficiar a un prófugo de la justicia que ilegalmente lo tiene en su país. De tal forma que Argentina no deberían votarse en la Argentina hasta que de aquí a unos 5 años se regularice la situación en el país y cambie el gobierno aquí en Argentina. Eso es un tema esencial. Otra pregunta que me hicieron por Face, es importante señalar cuál es la situación, qué es lo que va a pasar el 22 de enero, si los diputados y senadores y la Asamblea Plurinacional va a continuar vigente. Yo les quiero decir y simplemente remitirme a la Constitución Política del Estado, al artículo 156, que dice: el tiempo de mandato de las o los asambleístas es de 5 años, pudiendo ser reelectos y reelectos por una sola vez continua. En ninguna parte de la Constitución Política del Estado habla de que ellos puedan, por una decisión propia o una decisión del Tribunal Supremo Constitucional, ampliar el término de su mandato. El 22 de enero a las 00 dejan de fungir como diputados y senadores todos los que en este momento se encuentran cumpliendo funciones en La Paz. Lo que no involucra la gestión y la vigencia del mandato de la presidencia constitucional transitoria de nuestro país. ¿Por qué? Porque esta persona, la actual presidenta, era primera vicepresidenta del Senado. Es en ese proceso de transición que ella deja de ser parte del legislativo y se constituye en el Poder Ejecutivo. Y según la Constitución Política del Estado, cuando ella se constituye en el Poder Ejecutivo, lo hace por 2 razones esenciales. Primeramente, para establecer y señalar, para conformar el Tribunal Electoral, para establecer y garantizar las elecciones, para que las elecciones tengan fecha, la fecha es el 3 de mayo, y además para hacer el traspaso de la transición del poder de ella a quien salga electo el 3 de mayo. Entonces, mucha gente está hablando de que el 22 de enero también entraría ella en que se terminara su mandato. No, se termina el mandato para los senadores y diputados, de tal forma que la presidenta Yanine Áñez podrá funcionar en base a decretos presidenciales. Es una situación excepcional porque ella no es diputada, ella ahora es presidente constitucional transitoria del país y tiene como funciones específicas las elecciones y el traspaso de mando. Esas son, obviamente, que entre eso están las funciones de desarrollar el normal desenvolvimiento del país. En tal sentido, no se corta el mandato. El mandato de la señora Yanine Áñez continúa firme y subsistente hasta que traspase. No sé si será el 6 de agosto, que es lo más probable, traspase al nuevo presidente de la República, quien tendrá un mandato de 5 años y recién nuevamente se podrá establecer y entrar en vigencia la Asamblea con nuevos senadores y nuevos diputados. Ese es un tema que hay que establecerlo con mediana claridad.